Bueno, en esta segunda clase de OPAMS, tenemos que analizar este circuito. Para analizar este circuito tenemos que encontrar la ganancia o lo que es lo mismo, la relación entre la función que relaciona el voltaje de salida con el voltaje de entrada, ¿no? Usted sabe que esa es la ganancia. Ya, entonces, para resolver esto, habían dos reglas que teníamos que recordar siempre. La primera, que I más es igual a 0, ¿ya? Y el I menos es igual a 0. Y la segunda regla es que el voltaje en el más es igual al voltaje que está en el menos, en el pin menos. ¿Ya? Entonces, haciendo ese análisis, vamos a ver cuál es el voltaje más. Voltaje más. Es el voltaje que está aquí, con respecto a referencia. ¿Ya? ¿Qué sabemos nosotros sobre esta rama que está aquí? Que su corriente vale 0. La corriente que pasa por aquí y más vale 0. Si la corriente vale 0, ¿cuál es el voltaje que cae en la resistencia R2? ¿Qué voltaje cae en R2? 0. 0, muy bien, porque si ya decimos que la corriente que pasa por aquí es 0, 0 por esta R de aquí, perdón, R3, ¿no? 0 por la R3, el voltaje que cae aquí es 0. ¿Ya? Entonces, si el voltaje es 0, es como que lo vieras, parece que fuera un corto de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, el voltaje en B más es el mismo voltaje de entrada, si se dan cuenta. Entonces, B más es igual a Bin. Hasta aquí entendido. Si está entendido, esté ok. Si no, active el micrófono y pregunte. Como B más es el voltaje de entrada, por la segunda regla que tengo aquí, B menos también es el voltaje de entrada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es B menos? Es todo este nodo que está aquí. Todo ese nodo que está aquí es B menos. Y tú ya sabes que esto de aquí, ¿cuánto vale? Vale Bin. ¿Por qué? Por lo que sacamos acá. ¿Ya? Ahora vamos a relacionar a Bin contra BO. O sea, voltaje de entrada contra voltaje de salida. Miren, este nodo que está aquí, como aquí hay referencia, esto vale 0 voltios, ¿no? 0 voltios. Ahora vamos a dibujar esa resistencia R1 aparte. Esta es R1, aquí hay 0 voltios, aquí hay Bin, ¿no? 0 voltios Bin. 0 voltios Bin. Entonces nosotros vamos a definir una corriente. La podemos definir en cualquier sentido. Que apunte hacia la izquierda, que apunte hacia la derecha. De cualquier forma que usted lo haga, va a salir bien. Yo quiero hacerlo que apunte para la derecha. Esta corriente la voy a llamar I1. ¿Ya? Si I1 tiene ese sentido, quiere decir que entró por un más y salió por un menos. ¿Ya? Entonces, el voltaje en esa resistencia sería obviamente I1 por R1. Y eso sería lo que está conectado en el lado positivo menos lo del lado negativo. Entonces sería 0 menos 20. ¿Ya? Luego tengo que... Despejemos I1. I1 es igual a menos 20 para R1. ¿Ya? Esa sería la ecuación que tendríamos, ¿no? Continuemos. Entonces tenemos que todo este nodo que está acá se llama BO, voltaje de salida. Vamos a dibujar separado la resistencia R2
Y tengo que R2, de este lado tengo ¿a quién tengo de este lado? Tengo a Bin. Y del otro lado tengo a BO. ¿Ya? Voy a definir una corriente en este lado. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo aquí. Lo que usted aprendió en la materia pasada es que, vamos a analizar esto. Usted tiene algo así. Esta T que está aquí, ¿no? Entonces, en esa T está entrando la corriente I1, ¿no? I1 está entrando aquí, mire que aquí está I1. Y aquí tendría que aquí tendría que dividirse la corriente, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este lado de acá? Esta corriente se llama I-, ¿y esa corriente cuánto vale? Vale 0. Entonces, como por acá no pasa corriente, toda la I1 baja. ¿Ya? Entonces, la I1 que viene por aquí, baja toda la corriente I1. No se divide porque por acá no entra nada, por acá hay corriente 0. Baja y la I1 continúa y pasa por R2. Entonces, por R2 pasa en este sentido toda la corriente I1. ¿Ya? Ahora, como yo lo puse, como la corriente está en este sentido, tuve que haber entrado por un más y salido por un menos. Entonces, I1 por R2 es igual a Bin menos B sub 0. ¿Ya? Y ahora usted se puede dar cuenta que tengo a Bin y a BO, pero lo tengo en función de I1. I1 no es una variable inicial de esto de aquí. I1 es una corriente que yo me inventé. Yo le puse el nombre de I1. Pero lo puedo dejar en función de los voltajes. Yo esto lo reemplazo acá y tendría que Bin menos Bin para R1 multiplicado por R2 es igual a Bin menos B sub 0. ¿Ya? Si yo quiero sacar una ecuación que sea B sub 0 igual, o sea, el voltaje de salida igual, lo mando para acá. Bin y toda esta cosa que está aquí la mando al otro lado sumando, ¿no? R2 para R1 para Bin. Y así está la ecuación, ¿no? Claro que usted puede hacerle factor común y le quedaría Bin 1 más R2 para R1. ¿Ya? Donde esto que está aquí, acuérdese la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, ¿cómo es? La ganancia de voltaje es igual a voltaje de salida para voltaje de entrada. Si quiero hacer esto de aquí lo mando a dividir y tendría que la ganancia de voltaje sería igual a 1 más R2 sobre R1. Aquí tengo la ecuación de la ganancia o directamente la ecuación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Vamos a suponer que tu voltaje de entrada sea una seno de ¿de cuánto le ponemos? El voltaje in está acá, ¿no? Vamos a ponerle. Fíjate que tengas Bin 2 seno de 600T. ¿Ya? Ese es tu voltaje de entrada. Ya, ahora quieres un voltaje de salida. Tú eliges de cuánto lo quieres, ¿no? Quieres de 8 seno de 600T. Tú te das cuenta que, ¿cuántas veces hay de aquí hasta acá? ¿Cuántas veces ha incrementado el voltaje? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Escríbanlo en el chat. 4 veces. 4 veces, muy bien. Entonces usted sabe que la ganancia de voltaje es 4. La ganancia de voltaje tú ya tienes la ecuación que está acá abajo.
de I R1 sobre R2, mejor dicho, acá está la ganancia de voltaje. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, sabes que para este circuito que ya analizamos sería 1 más R2 sobre R1 es igual a 4. ¿Ya? Despejando este 1 positivo lo mando ya a restar, me quedaría R2 para R1 es igual a 3. Entonces tengo que encontrar una relación de 3. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Si tengo una resistencia R1 de 1K, ¿de cuánto tengo que poner R2? 3K, ¿no? Para que dividiendo esto me dé 3. Ah, no tengo... Tengo aquí una resistencia... no tengo esto, ingeniero. Ya, tengo una resistencia R... Solo tengo resistencia de 3K. Entonces R2 tendría que ser 9K, ¿no? Para que dividiendo esto, 9 para 3 me dé 3, ¿no? Y se cumpla esto. Entonces ya sé qué valores de resistencia tengo que elegir para poder hacer la amplificación de 4 veces, ¿no? O de las veces que yo necesite. ¿Ya? Esta amplificación que está aquí sí está dentro de los parámetros, porque mire con qué está alimentado el OPAN. El OPAN está alimentado con de 10 a menos 10. Entonces, aquí tengo 10, aquí tengo menos 10. Y como la onda que tengo a la salida va a ser 8, sí estoy bien, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos es el 8, hasta aquí más o menos es el 8. Entonces tú vienes y pones así, ¿no? Sí está, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si te hubieran dicho, quiero la salida, una onda de, no de 8 veces, sino que te hubieran dicho 6, 12, por ejemplo? Si te hubieran dicho de 12, esto de aquí no va a llegar a 12 porque máximo va a llegar a 10. Entonces, la onda que tú hubieras encontrado que hubiese sido hasta acá, matemáticamente, porque el papel aguanta todo, la onda que te salía así, porque esta onda llega matemáticamente, llega hasta 12. En realidad, hubiera sido recortada en 10. Esta es la onda que te hubiera salido. ¿Por qué? Porque no te va a llegar a 12. Te va a llegar máximo hasta 10, ¿no? Ya. Tenemos la siguiente configuración y tenemos que analizar cómo va a ser la amplificación aquí, ¿no? Recordemos las dos reglas principales. Con esa regla usted hace todo. Primera regla, la corriente por el más es igual a 0 y la corriente por el menos también es igual a 0. La segunda regla, voltaje en el más es igual al voltaje en el menos. Ya. Con eso usted no necesita más. Ya, ahora viene el análisis de esto de aquí. Nosotros podemos decir que por aquí viene una corriente I1. ¿Ya? Como aquí, este es el voltaje más. ¿Cuánto vale el voltaje más? El voltaje más vale 0 porque está conectado a referencia. Como el voltaje más vale menos, entonces el voltaje menos también va a valer 0. Si el voltaje menos vale 0, quiere decir que este voltaje que está aquí vale 0. ¿Ya? Y ese voltaje comprende a, vea como cuando usted trabajaba en circuitos 1, todo esto es un nodo que vale 0, todo esto que voy a dibujar. ¿Ya? Todo eso es un nodo que vale 0. ¿Ya? Ya lo tenemos en la mente, pero yo se lo dibujo así detalladito para que lo vaya viendo bien, ¿no? Todo eso vale 0. Entonces yo voy a definir una corriente que se llame aquí I1. ¿Ya? Vamos a analizar a la I1. Dice que
en la resistencia R1, en este lado yo tengo un V1 y acá tengo 0 voltios, ¿no? Y por aquí pasa una corriente I1. I1 tuvo que haber entrado por un más y tuvo que haber salido por un menos, porque las corrientes entran de más a menos. Entonces, vamos a igualar los voltajes aquí. El voltaje aquí sería I1 por R1, que también sería lo que está en el más menos lo que está en el menos, que sería V1 menos 0. Por lo tanto, I1 es igual a V1 para R1. ¿Ya? Luego vamos a proceder a hacer lo mismo aquí con I2. Vamos a inventarnos la I2 y vamos a inventarnos la I3, ¿no? El análisis es parecido. R2. Aquí que tengo. Tengo a B2 y acá tengo el nodo 0. ¿Ya? Mi corriente I2 viene así. Tuvo que haber entrado de más a menos. Entonces, I2 por R2 es igual a B2 menos 0. Por lo tanto, I2 es igual a B2 para R2, ¿no? Es lógico lo que estamos haciendo. Seguimos con R3. R3, esto que está aquí se llama B3, esto que está aquí se llama 0 voltios. La corriente I3 viene en este sentido, tuvo que haber entrado por el más y salido por el menos. Entonces, I3 por R3 es igual a B3 menos 0. I3 es igual a B3 para R3. ¿Ya? Ya tenemos las tres corrientes ahí. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que estas tres corrientes, por el análisis de nodos, estas tres corrientes que están aquí, se están sumando, si se dan cuenta, y van a dar como resultado una corriente que viene por acá, que usted le puede llamar como usted quiera, ¿no? Yo para ya no confundirme con los números, yo le voy a llamar IX. ¿Por qué? ¿Por qué quiero llamarla IX? ¿Ya? Le puede poner cualquier nombre. Ya. Ahora, si se da cuenta, IX pasa por este cable de aquí y hay una división. Pero nosotros sabemos que la corriente que entra por aquí, ¿cuánto es? Esta corriente de aquí es la I menos y eso vale 0. Si la corriente que entra por aquí es 0, toda la IX viene por acá arriba y pasa por R4. Entonces la IX está acá también, ¿no? ¿Ya? Repito, IX es la suma de las tres corrientes. Vamos a anotar eso. Es I1 más I2 más I3. ¿Ya? Eso es IX. Perfecto. Es la suma de las tres corrientes. Clarito se ve aquí, en este nodo de aquí. Ahora esa corriente viene por aquí, se divide, pero aquí por las leyes del OPAN, esta corriente es 0. Entonces toda la IX va para arriba y se viene por acá por R4. Por lo tanto, el análisis con R4 es el siguiente. Vamos a ponerlo acá. R4. En el nodo de acá de R4 tenemos 0 voltios. Aquí tenemos a 0 voltios. Y en el nodo del lado derecho, ¿a quién tenemos? A Vout. Entonces aquí tenemos a VO o Vout, ¿no? Ya en la corriente IX pasa en este sentido. Si la corriente IX pasa en este sentido, tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos. Entonces, IX por R4 es igual a 0 menos Vout. Ya está Vout aquí, pero no podemos dejarlo en función de IX porque IX es una letra que yo me inventé. Yo me inventé I1, I2, I3, I4. Lo que en realidad existe aquí son los voltajes y la resistencia. Tenemos que dejarlo en función de V1, V2, V3 y resistencia. Entonces, quitémosle el menos al Vout. Pongamos Vout igual a menos
ix por R4. ¿Ya? Entonces Vout, voy a escribir menos R4, y aquí tendría que poner ix, pero en lugar de poner ix voy a poner todo lo que representa ix, que es I1, I2, I3. I1 más I2 más I3. ¿Listo? Y como les dije, ¿no? I1, I2 y I3 son letras inventadas por mí, entonces hay que dejarlo en función de las B y de las R, ¿no? Porque B y R sí son cosas propias del circuito, miren. Entonces vamos reemplazando. Tenemos que Vout es igual a menos R4 que multiplica a B1 para R1 más B2 para R2 más B3 para R3. ¿Ya? Y esto que está aquí es un sumador inversor. Sumador porque obviamente cada voltaje lo está sumando, si se da cuenta. E inversor porque hay un menos que está multiplicando a toda la expresión, ese menos. ¿Ya? Las resistencias que están aquí están controlando como la ganancia de cada B. ¿Ya? Imagínense que usted quiere sumar los 3 voltajes por igual. Usted tiene un circuito en que tiene 3 voltajes que quiere que sean sumados por igual. ¿Qué tendríamos que hacer para que sean sumados por igual? Sin ser alterados. R1, R2 y R3 tienen que ser iguales, ¿no? Hasta aquí está el análisis del ejercicio, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora es, ¿cómo sería para yo sumar los 3 voltajes sin que tengan alteraciones? Porque aquí están alterándose, si las resistencias R1 y R2 y R3 son diferentes, cada uno va a estar con una ganancia diferente. ¿Ya? Imagínense que usted le pone un valor R, y R es R1, que es lo mismo que vale R2 y que vale R3. Entonces, para este caso particular en que las 3 resistencias son iguales, usted tendría Vout es igual a menos R4, y todos estos que están aquí, como valen R, usted le puede sacar factor común 1 sobre R, ¿no? Y todo esto está multiplicando a B1 más B2 más B3. ¿Ya? Factor común 1 sobre R porque R1 y R2 y R3 valen R. Entonces, para este caso, tendría usted Vout es igual a menos R4 para R, donde viene la suma de B1 más B2 más B3. Y para este caso en particular, usted está sumando directamente los 3 voltajes con una ganancia que está dada por el R4, que es el que está arriba, dividido por la resistencia R de aquí, ¿no? Porque las 3 R son iguales. ¿Ya? Este sería un caso particular. Ahora, como usted se ha dado cuenta, esto se llama sumador, como está aquí. Este circuito se llama sumador. Por el menos que multiplica todo. Mira, el menos que multiplica todo. Inversor. ¿Ya? No hay necesidad de memorizarse la fórmula porque la hemos analizado nosotros. Y cuando usted aprende a analizar cualquier circuito de OP-AMP, ya no tiene que, cuando le pongan un circuito nuevo, no tiene que recordar lo que memorizó, la ecuación, sino que con el papel lo saca. ¿Ya? Bueno, por el siguiente ejercicio nos piden calcular el voltaje de salida, la ecuación del voltaje de salida. Tenemos 4 voltajes de entrada, B1, B2, B3, B4. ¿Ya? Las dos reglas que no hay que olvidar. La primera, I más es igual a 0 y menos es igual a 0, ¿no? La segunda, B más es igual a B menos. ¿Ya? Nosotros en el ejercicio anterior sacamos que esto se va a llamar I1
Esto se va a llamar I2. Esto se va a llamar I3, ¿no? Para no extender el análisis, que si se lo pongo en el examen, usted sí va a hacer el análisis completo, pero como ya lo hicimos en la hoja anterior, ¿qué encontramos en la hoja anterior? Que I1 vale B1 para R1, I2 vale B2 para R2, por R2, perdón, para I1, B1 para R1, I2, B2 para R2, I3, B3 para R3. Ya, eso ya lo hicimos en la hoja anterior, pero si yo le tomo un examen, usted tiene que otra vez hacerlo, ¿no? Ya, y entonces, ¿qué tenemos aquí? De lo que vimos en transistores. ¿Qué hacíamos cuando veíamos esto? Hacemos un Thevenin, ¿se acuerda? Entonces, para hacer este Thevenin, nosotros reemplazábamos esto. Lo reemplazamos por un voltaje de Thevenin con la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Ya, no es que le estoy agregando esto. Todo esto que está aquí, lo reemplazo por un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, ¿no? En este caso, la resistencia de Thevenin, ¿cuánto le queda? Le queda el paralelo de los dos, que quedaría R4 paralelo con R5. ¿Cuánto queda el voltaje de Thevenin? El divisor de tensión de ahí, ¿se acuerda? Divisor de tensión. Muy bien, señor. Entonces este viene de divisor de tensión, que sería B4. ¿Dónde cae esto de aquí? Cae en R5, dividido R5 más R4, ¿no? Eso sería el voltaje de Thevenin aquí, ¿no? ¿Ya? Y a pesar que se lo di en una manera diferente, todo esto lo transformé en un voltaje de Thevenin. Imagínense que estos son, qué sé yo, 10 voltios y esto de acá le den 2 kilómetros. Ya, pues se volvió, esto de aquí se volvió parecido a lo de acá, si se dan cuenta. Entonces, esta corriente I4, ¿cómo sería cuando hagamos el análisis? Haciendo el análisis completo que usted hace, mire cómo sería. Esta resistencia de aquí se llama R de Thevenin. Este voltaje que está aquí se llama voltaje de Thevenin. Y este voltaje que está acá se llama 0 voltios, porque aquí hay 0. ¿Ya? B más vale 0. Si B más vale 0, todo esto vale. Todo esto vale 0 voltios, ¿no? Esto tiene 0 voltios. La corriente I4 la dibujamos en este sentido, la quisimos dibujar en este sentido, entonces si la dibujamos así, vamos a decir que esto es más y esto es menos. Entró por el más y salió por el menos. Entonces, I4 por la resistencia de Thevenin es igual a voltaje de Thevenin menos 0. Entonces, I4 es igual a la resistencia de Thevenin, y perdón, I4 es igual al voltaje de Thevenin dividido por la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Ya, y a la hora cuando nosotros sumemos todas esas para sacar un IX aquí, tú ya sabes que el IX va a ser la suma de todas esas corrientes. IX es igual a I1 más I2 más I3 más I4. Ya. Ahora, ya dijimos que la IX está aquí y la IX, como por acá la corriente es 0, esta corriente I menos es igual a 0, toda la IX
tiene que ir para arriba y pasar por R6. Vamos analizando lo que sucede en la resistencia R6. Pasa por aquí la IX. ¿Qué tengo acá? Tengo 0 voltios. ¿Qué tengo acá? Tengo Vout. Si definí la IX así, entró por un más, salió por un menos. Entonces, voy a poner el voltaje que queda aquí. Quedaría IX por R6 es igual a 0 menos Vout. Despejando el Vout y dejándolo como positivo, me quedaría que el Vout es menos IX por R6, ¿no? Y ahora tengo que reemplazar el IX. Vout es igual a menos R6. Y en lugar de escribir el IX, tendría que escribir todas estas corrientes, ¿ya? Que se están sumando y multiplicando por ese R6. Pero ya no le voy a poner I1, I2, I3, I4, sino que directamente comienzo a poner B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 más, no le voy a poner, tendría que poner B Thevenin sobre R Thevenin, ¿no? Pero no le voy a poner eso porque R Thevenin y B Thevenin es una variable que yo me inventé. Todo tiene que estar en función de R1, R2, R3 y R4 y R5. Entonces yo sé que el voltaje de Thevenin es todo esto. Miren. Entonces el voltaje de Thevenin es B4 por R5 dividido para R5 más R4. Y todo eso, toda esta cosa que está acá arriba es voltaje de Thevenin. Y resistencia de Thevenin es este paralelo. R5, ¿no? Y ahí cierro el paréntesis. ¿Ya? Y he resuelto este ejercicio. Ahora que si quiero yo simplificar más esto de aquí y de todo esto que está aquí, vamos a simplificarlo más. B4, arriba hay un R5, R4 más R5. Y usted sabe que un paralelo está escrito como. Está escrito como la multiplicación dividido por la suma. ¿Ya? Entonces, este de aquí se te va con este de aquí. Y todo esto que usted tenía aquí, pudo haberlo escrito como P4, R5. Ah, no, también podemos simplificar el R5, mire. Fíjese cuánto. B4 para R4. Ya, entonces mire. Bueno, al final hacer todo esto, este análisis y descubriendo, dándonos cuenta porque estamos resolviendo todo este análisis, es como coger este voltaje y dividirlo por el R4. No es matemáticamente lo mismo. Ya, si está entendido, escribo OK, caso contrario pregunte. Bueno, este es el primer ejercicio que hicimos, bueno, el segundo, el día de hoy. Y aquí tenemos una resistencia y usted podrá decir, pero está facilito el ejercicio que usted hace, ingeniero, porque como aquí es 0 voltios, acá es 0, ¿no? Y todo aquí me va a quedar que I1 es B1 para R1. Qué sé yo, que la I2 es B2 para R2 y así sucesivamente, porque aquí todo este nodo vale 0. Capaz que en el examen nos pone otra cosa acá. Vamos viendo, pues imagínense. Imagínense que esto no vale 0 voltios, sino que vale un valor constante, tiene un valor constante de 10 voltios. ¿Ya? Entonces ya no tendría que, ya no le va a quedar I1 para, I1 ya no le va a quedar como teníamos acá, como B1 para R1, porque aquí ya no hay un 0, acá hay un 10 voltios. ¿Ya?
¿Cómo también podríamos hacerlo? Más complejo. Digamos más complejo, no ponerle 10 voltios, sino que inventarnos que esto de aquí sea un B4. Ya. Vamos a resolver este ejercicio que nos hemos inventado ahora. Bueno, vamos a analizar este ejercicio que lo hemos modificado para irlo analizando. Ya. Nosotros sabemos que dos reglas, ¿no? Siempre acuérdense estas reglas. La primera, I más es igual a 0 y la I menos es igual a 0. La segunda regla es B más es igual al B menos, ¿no? Si usted se da cuenta, solo utilizo estas reglas. El resto es análisis. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Vamos analizando el B más, ¿cuánto vale? Como yo quiero el voltaje B más aquí, y esta corriente que pasa por aquí, que se llama I más, vale 0, entonces no hay caída de tensión en esta resistencia. Es como que usted tuviera un corto desde aquí hasta acá. Y entonces usted sabe que el B más, ¿cuánto vale? Vale B4. Y si el B más vale B4, el B menos también vale B4. Por lo tanto, este es el nodo B menos. Todo esto que está aquí todo esto que estoy dibujando, todo esto vale B4. Luego, como todo esto vale B4, en cada análisis de las resistencias que usted tiene ahí, vamos analizando qué pasa por el R1. En R1 usted tiene aquí a B1 y lo tiene a B4. Entonces, vamos a definir una corriente I1 que viene en este sentido. Este sería el más, este sería el menos, porque recuerde que la corriente entra por el más y sale por el menos. Entonces, I1 por R1 sería B1 menos B4. Y el I1 sería B1 menos B4 dividido para R1. ¿Ya? Eso es el análisis en la resistencia 1. Análisis en la resistencia 2. R2, esto es B2, esto es B4. Ya le voy a escribir rápido porque ya nos estamos dando cuenta para dónde vamos. Que esto de aquí sería el I2. ¿No? El I2 entra por el más y sale por el menos, e I2 sería igual a B2 menos B4 dividido para R2. ¿Ya? Continuemos. R3. Esto de aquí es B3, esto de aquí es B4. Y corriente 3 va así, entra por el más, sale por el menos, entonces corriente 3 es igual a B3 menos B4 dividido para R3. ¿Ya? Y ya tengo las tres corrientes que usted sabe que sumadas, esas tres corrientes, ¿dónde van a caer esas tres corrientes? Van a caer en el R5. ¿Ya? Puede, si usted quiere llamarlo, así como lo llamaba antes, para que no se confunda, la llamaba como IX. Y decir que IX es igual a I1 más I2 más I3. Y luego decir que por R5 pasa una IX en este sentido, ¿no? Se lo explico de nuevo, ¿no? La suma de las tres corrientes IX, a pesar que hay una línea aquí, por esta línea no pasa corriente. Entonces toda la IX sube y cae en R5. ¿Ya? O sea, ahí está la IX. ¿Qué tengo acá? Tengo B4. Porque todo este nodo vale B4 y el otro nodo vale Bout. Bout. ¿Ya? Ahora, esta corriente tuvo que haber entrado por el más y salido por el menos. Entonces, IX por R5 es igual a B4 menos Bout. Entonces, ya lo tenemos en función de Bout, de B4, de la R, pero de IX y la IX es algo que recién lo inventamos nosotros, ¿no? Y IX está formado por I1, I2 y 3 que también nos las inventamos, ¿no? Hay que dejarlo en funciones de los voltajes con las que venía.
Entonces, vamos a poner aquí, ¿no? Continuemos, ¿no? Vout, lo mando por acá. Esto sería igual a B4 menos IX por R5. ¿Ya? Entonces, el IX lo vamos a reemplazar. Ya. Entonces, tenemos Vout B4 menos, ya no le voy a poner, bueno, le voy a poner B4 R5. Le voy a poner el R5 antes y aquí voy a copiar lo que sería IX, que IX es la suma de las I, entonces voy a poner lo que representa I1, que es esto. B1 menos B4 para R1 más lo que representa I2, B2 menos B4 para R2 más B3 menos B4 para R3. ¿Ya? Y ya tengo una ecuación del voltaje de salida en función de los 4 voltajes que hay aquí, ¿no? ¿Cuáles son los 4 voltajes que hay aquí? B1, B2, B3, B4 y las resistencias, ¿no? Y como usted se puede dar cuenta, Vout está en función de B1, B2, B3 y B4 y las resistencias, ¿no? Entonces, con estos análisis usted puede sacar de cualquier ejercicio que usted vea, cualquier configuración de UPAM, usted sigue el mismo análisis, ¿ya? Cualquier cosa que le pongan, usted sigue el mismo análisis. Solo recordando qué cosa. Esto. Si entendió, escribo OK, caso contrario, aquí el micrófono y pregunte. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que encontramos en internet. Nos pusimos a buscar uno que se ve interesante. Nos decidimos por este y lo vamos a resolver. Ya. Aquí he dibujado el circuito. Como verán, el autor, él bautiza este nodo como BA, al nodo que está acá como BB y al de acá como BC, para llevar un orden, ya, para no confundirse él. Así como cuando nos inventamos la corriente IX. Eso es lo que él ha hecho aquí. Pero BA, BB y BC no son parte del ejercicio. ¿Quiénes son parte del ejercicio? Estos voltajes que ha puesto aquí, ¿no? La fuente de 5 voltios, la fuente de 2,5 voltios. Ya que esas son las dos únicas fuentes que hay ahí, ¿no? Vamos viendo de todas maneras, regresemos. ¿Sí? Déjenme anotar. Dibujar, ya mire. Esta es la única fuente. Estos son los ejercicios que yo le hacía. A esto yo lo hubiera llamado B1 y a esto lo hubiera llamado B2, ¿no? ¿Por qué yo lo llamo así? Porque cuando yo termine el ejercicio, yo puedo darle después qué es B1 y qué es B2, ¿no? Sirve, como ya queda como ecuación, sirve para cualquier cosa. ¿Ya? Pero aquí le he puesto valores puntuales. Valores de C todavía. ¿Ya? Y esto es lo que le digo, ¿no? Este B1 y este B2 ya tiene valores de C. Ya, vamos a resolver esto de que está aquí. Aquí no he visto que está conectado, ¿no? Parece que no lo dibujé. Está a referencia. Ya. Facilito este ejercicio, aunque se ve extenso, pero facilito. Mire, usted primera regla, ¿no? Y más es igual a 0 y menos es igual a 0. Y la segunda regla, que el B más es igual al B menos. En fin, con eso usted hace todo aquí. ¿Ya? Como usted puede ver aquí, el B más vale 0. Por lo tanto, todo este nodo que está aquí vale 0 voltios. ¿Ya? La corriente que la va a bautizar I1, la voy a bautizar así
quiero bautizarla así, ¿no? Entonces usted va a hacer que aquí tiene 5 voltios, resistencia de 2R, y aquí tiene 0 voltios, ¿no? Y la I1 va en este sentido, entrando por el más y saliendo por el menos. Por lo tanto, I1 va a ser igual a 5 menos 0 dividido para 2R. ¿Ya? Ahí ya tiene I1. Ahora, esa I1 viene por aquí, se va a dividir, pero ¿qué pasa aquí? La corriente que entra por este pin a lo pan, esa corriente se llama I menos y esa corriente vale 0. Por lo tanto, I1 sube por completo y pasa por acá, por donde está R. Aquí está también I1, ¿no? Ahora, mire qué tenemos aquí. Yo quiero encontrar el voltaje BB. El voltaje BB es el voltaje de salida si el circuito fuera hasta aquí. Y se da cuenta lo que vimos hoy, ¿no? Hoy, o la clase la semana pasada, los circuitos eran así, entonces mi voltaje de salida hubiese sido este. Pero aquí no le vamos a llamar voltaje de salida porque es voltaje de salida para este, pero es entrada para el que sigue. Entonces, por eso le vamos a llamar con otra variable que se va a llamar BB. Entonces vamos haciendo el análisis de esa R que está arriba, ¿no? Esa R pasa por ella una corriente I1. Aquí tiene el voltaje BA, que ya sabemos que es 0 voltios. Y aquí tiene el voltaje BB. ¿Ya? Vamos a encontrar este voltaje. La corriente entra por el más, sale por el menos. Entonces, yo tengo que el I1 es igual a 0 menos BB dividido para R, ¿no? Este menos este dividiendo para R. Ahora, recuerde que I1 nos inventamos. I1 es igual a I1, obviamente, entonces estas dos ecuaciones tienen que ser iguales, ¿no? 5 dividido para 2R tiene que ser igual a menos BB dividido para R. ¿Ya? Estas R que están aquí las puedo simplificar. Y yo tengo que voltaje B es menos 2.5. ¿Ya? 5 para 2.5 y el menos viene para otro lado. 2.5 voltios. Hasta aquí entendido el voltaje BB igual menos 2.5 voltios. Si está entendido, escriba así. Si no, active el micrófono y pregunte. Continuemos. Aquí nos damos cuenta que el voltaje en el más vale, de este transistor, el voltaje en el más vale 0. Por lo tanto, el voltaje en el menos también va a valer 0. Todo este nodo que está aquí vale 0 voltios. Entonces, el voltaje llamado BC vale 0. Vamos a analizar qué sucede en la resistencia R2. 2R, perdón. 2 veces R. En la resistencia 2 veces R va a pasar una corriente que la voy a bautizar como I2. Y en la resistencia de 0.5 va a pasar una corriente que la voy a bautizar como I3. Vamos a analizar la corriente I2. Tenemos una resistencia de 2R, una corriente I2, que tenemos en el nodo de acá. En el nodo de acá tenemos el voltaje BB, que ya sabemos que BB vale menos 2.5. Entonces, menos 2.5. Y acá tenemos el voltaje BC, que ya analizamos que vale 0. 0. Entonces, corriente I2 es igual a la corriente que había entrado por el más y salido por el menos. Este menos este. Entonces sería menos 2.5 menos 0.
dividido por la resistencia 2R. Perfecto. Ahora vamos a analizar el que está acá abajo. Este de aquí sería una resistencia de 0.5R. Aquí tengo un voltaje de 2.5. Y aquí tengo un voltaje de 0. Pasa una corriente en este sentido que la hemos bautizado como I3. Entonces, I3 es igual a 2.5 menos 0. Acuérdense que esto es el más y este es el menos, ¿no? 2.5 menos 0 dividido para 0.5 R. ¿Ya? Tengo I2 e I3. Ahora esas dos corrientes sumadas se van a formar en una corriente que está aquí. Usted la puede llamar como usted quiera. Podemos llamarla IX o I4. Llamémosla I4. Usted por lógica se da cuenta que I4 es I2 más I3. I4 es igual a I2 más I3. Por lo tanto, I4 es igual. Vamos a copiar lo que vale I2. I2 es menos 2.5 para 2R más 2.5 para 0.5R. ¿Ya? Eso sería I4. Ahora, vamos viendo que esa I4 se divide, pero ya sabemos que la corriente que entra por el I más vale 0. Entonces, la I4 no se va a dividir aquí, porque por aquí pasa 0 amperios. Toda la I4 va para arriba y pasa por la de 2R. Por aquí viene una I4. ¿Ya? Entonces vamos a analizar esa resistencia de 2R. Tiene 0 voltios aquí y acá tiene Vout. Y aquí pasa la corriente I4. Entonces, (2R) por I4, este es el más y este es el menos, sería igual a 0 menos Vout. Vamos dejándolo el Vout como positivo. Tendríamos que Vout es igual a menos 2R por I4. Vout es igual a menos 2R, pongamos ese I4, que sería menos 2.5, 2R, más 2.5, 0.5R, ¿no? Esa R que ustedes ven aquí se simplifica con estas dos R's. ¿Por qué? Porque si ustedes saben un factor común de 1 sobre R, 1 sobre E aquí, esa 1 sobre R se simplifica con esta R. Entonces usted tiene que Vout igual a menos 2. Menos 2.5 para 2 sería menos 1.25. Y 2.5 para 0.5 sería como multiplicar por 2 y eso sería más 5. ¿No? Ya. Esta resta de aquí sería 3,75. 3,75. Y 3,75 por 2 serían 7,5. Menos 7,5 voltios. Confirme si está bien multiplicado lo que hice. Me pude haber confundido. Sí está bien, ya, perfecto. Entonces, como ustedes pueden notar, cualquier circuito que ustedes le pongan y haciendo el análisis de manera ordenada, lo van a poder resolver.
Ya, vamos a resolver este ejercicio que encontramos en internet. Y como usted puede ver aquí unos potenciómetros, pero para efectos de nuestros cálculos, ¿qué es un potenciómetro? Es una resistencia variable, ¿no? Nosotros no lo vamos a dibujar así como potenciómetro, sino que lo vamos a dibujar como una resistencia normal. Aquí tengo el circuito, como usted ve lo he dibujado como unas resistencias acá arriba R3 y abajo R4. Ya, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Miren, nosotros ya con las dos reglas que siempre estamos utilizando, la primera, que es que la corriente en el más es igual a la corriente, son cero, ¿no? Las corrientes son cero de entrada. Y la segunda es que el voltaje en el más es igual al voltaje en el menos. Listo. Aquí usted se puede dar cuenta que esto vale 0 voltios. Entonces, todo esto que está acá vale 0 voltios, ¿no? Cuando usted hace el análisis del R1, va a tener aquí B1 y acá va a tener 0. Vamos a definir una corriente I1 que viene en este sentido. Esa corriente I1 está así. Entonces, por el más, y este es aquí, la corriente entra por el más y sale por el menos. I1 va a ser igual a B1 menos 0, que te da B1 mismo, dividido para R1. Entonces, esa corriente que viene I1 aquí, no se mete acá porque la corriente que entra aquí vale 0. Toda la I1 sube y pasa por acá atrás. Pasa por el R3. Aquí pasa la I1. ¿Ya? Entonces, este voltaje que está aquí, que sería un voltaje de salida para este OPAN, ¿no? Vamos llamándole con cualquier nombre, vamos a llamándole voltaje A. Nos inventamos que se llame voltaje A. Entonces, analizando lo que pasa en la resistencia R3, tenemos que en R3 aquí yo tengo 0 voltios y acá tengo BA. Pasa una corriente en este sentido que se llama I1. Entonces, yo puedo sacar aquí I1 más y menos. I1 sería 0 menos BA dividido para R3. Como I1 es una variable que inventamos, I1 es igual a I1, entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces, menos BA para R3 es igual a esto, ¿no? A B1 para R1, ¿no? Luego puedo decir que BA es igual a R3 dividido para R1 por B1 con el signo negativo. Ya tengo el voltaje BA en función de B1. Voltaje BA en función de B1. Listo. Vamos a hacer el mismo análisis para este lado de acá. Ya, continuemos. Esta corriente I2 B2, necesitamos sacar el voltaje de aquí y este voltaje vale 0. B más vale 0, por lo tanto todo esto que está acá también vale 0 voltios. Entonces, en esta resistencia que se llama R2, tengo B2 y al otro lado tengo 0. Y he definido una corriente I2 en este sentido. Entonces, la corriente I2 va a ser igual a B2 menos 0, más menos, ¿no? Menos menos 0, dividido para R2. ¿Ya? Esa corriente I2 viene por aquí, no se mete acá porque la corriente en el menos vale 0. Toda la corriente I2 sube y pasa por R4. Por aquí pasa la corriente I2. Entonces, ahora vamos a analizar qué sucede en R4. R4, aquí tengo 0 voltios y acá tengo este voltaje que está acá, que lo vamos a llamar PB. BB. Y por aquí pasa corriente 2. Vamos a hacer un poquito más arriba.
Entonces, la corriente I2 aquí, entra por el más, sale por el menos, la corriente I2 es igual a 0 menos BB dividido para R4. Aquí tengo las dos ecuaciones. Acuérdense que I2 es inventado. Tenemos que dejar en función BB en función de B2. Entonces vamos a igualar esas dos cosas que están ahí. Yo tengo menos BB, que está acá dividido por R4, es igual a B2 para R2. Despejando tengo que BB es igual a R4 para R2 con un signo negativo por B2. ¿Ya? Y tengo BA y tengo BB. BA y tengo BB. ¿Ya? Ahora que ya tengo el BA y el BB, vamos a analizar este último pan que está aquí. Aquí tenemos 0 voltios, por lo tanto, como el voltaje en el más es igual al voltaje en el menos, todo este nodo que está aquí, todo este nodo que está aquí vale 0 voltios. ¿Ya? Y mire, esto es un sumador. Si se da cuenta. Yo necesito saber esta corriente que está aquí. ¿Ya? Y esta corriente la vamos a llamar I3. Y esta corriente que viene por acá la vamos a llamar I4. ¿Ya? Recuerde que aquí no podemos asegurar que la corriente no se va a entrar por acá o que este no va a dar corriente. ¿Ya? Por eso que no puedo decir esta corriente es igual a I1. Habrá algún caso en que sí, de acuerdo al valor de esta resistencia, ¿no? Pero aquí tenemos que calcularla. Vamos viendo, entonces tenemos R5. No se ve hasta aquí, ¿no? Ahí está R5, para poderla ver todavía ahí. Ya. Tenemos R5, a través de R5 pasa la corriente I3 por el más y por el menos. Y aquí nosotros dijimos que esto se llama BA. Y esto de acá se llama 0 voltios, ¿no? Esto es BA, que lo calculamos, y esto vale 0. ¿Ya? Entonces tenemos que I3 es igual a BA menos 0 dividido para R5. ¿Ya? Y el BA, nosotros ya sabemos que es todo esto, ¿no? Entonces, nosotros en lugar de poner el BA, vamos a ponerle R3 para R1 menos por B1. Todo eso dividido para el R5. ¿Ya? Entonces, sí, no, a ver, dividido por el R5. ¿Ya? Entonces, esta resistencia, pues acaso se confunda, extremos y medios, ¿no? Entonces se tiene que el I3 vale menos R3 dividido para R1 por R5 por B1. Este es el valor del I3. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis con el I4. Aquí está, mira, aquí está justo el I4. Si podemos ver BB y esto vale 0, ¿no? Esta corriente tuvo que haber entrado por aquí por el más y por el menos. Entonces, I4 tiene que haber sido BB menos 0 dividido para R6. Vamos reemplazando al BB. Es todo esto, ¿no? I4 es igual a menos R4 dividido para R2 por el B2.
Todo eso dividido para el R4, este R6. ¿Ya? Extremos y medios. Extremos y medios. Y le queda que el I4 es igual a menos R4 dividido para R2 por R6 multiplicado por B2. Ya tenemos el I4. Una vez que tenemos las dos corrientes, tenemos la I4, la I3 y la I4, podemos decir que esta de aquí se va a llamar I5. ¿Ya? Donde I5, dibujemos, ¿no? I5 va a ser I3 más I4. ¿Ya? Por lógica, ¿no? Las dos corrientes se suman y forman acá. Ahora, veamos que el I5 viene aquí, no entra nada de corriente aquí porque la corriente por el menos es 0. Todo el I5 va, sube y pasa por aquí. Por aquí está el I5. Entonces, aquí hay 0 voltios y aquí está el tan esperado Vout. Saquemos la ecuación de la corriente I5. Acuérdense que la corriente I5 entra por el más y sale por el menos. Entonces, la corriente I5 va a ser igual a 0 menos Vout. Dividido para R7. ¿Ya? Como I5 está en ambos lados, yo puedo decir que I3 más I4 es igual a menos Vout para R7. Despejando el Vout, yo puedo decir que Vout es igual a menos menos R7 que multiplica a I3 más I4. ¿Ya? El menos lo mando al otro lado y el R7 que está dividiendo lo paso a multiplicar. ¿Ya? Recuerda que I3 y I4 es un valor inventado, es una variable inventada. Entonces voy a poner a lo que vale I3. Menos R7. El I3 vale menos R3, R1 por R5 por B1, más el I4, que le puedo poner así menos, porque mire que está con menos acá. O sea, es más, pero con este menos ya lo dejo como resta, ¿no? Menos R4 dividido para R2 por R6 por el B2. Y aquí tenemos la ecuación del voltaje de salida con respecto a los dos voltajes de entrada, ¿no? Y las resistencias, que eso es lo que nos da el circuito, ¿no? Las variables que tenemos en el circuito son los dos voltajes de entrada y un sinnúmero de resistencias. Y así tenemos la ecuación. Voltaje de salida es los dos voltajes de entrada multiplicado por las resistencias que están ahí. Listo, si entendió, escriba OK, caso contrario, active el micrófono y pregunte.